Uy, de verdad, Víctor, qué tremendo hoy ver las calles así y pensar que hace más de un año atrás estaba todo solo, que no veíamos todos estos carros transitar, ni los comercios, ni los centros comerciales, ni los establecimientos de comercio abiertos, ni la gente en la calle. De verdad que la pandemia nos cambió la vida. Sí, literalmente nos ha cambiado demasiado, incluso aunque ahorita haya tránsito, literalmente todo ha cambiado, la preocupación se ha tomado las calles de la ciudad y no solamente aquí de Cali, sino de Colombia y a nivel del mundo. Y mira qué tremendo, porque hace poco el alcalde de nuestra ciudad ya anunció, él dice que ya estamos en el tercer pico de la pandemia, se aumenta también la ocupación de las camas UCI en los hospitales, ya hay cierres no solamente en Colombia, con cuarentenas parciales en algunos sectores o en algunos países y también más que en algunos países, en algunos municipios de nuestro país y en algunos países que ya hay cierre total. De verdad que yo no me imaginaba que fuéramos a pasar por esto y genera incertidumbre en la gente todo lo que estamos viviendo. Claro que sí, la incertidumbre sigue creciendo, o sea, no es algo que realmente la pandemia, el COVID-19 sigue creciendo, sino que en las personas el temor sigue creciendo. ¿Qué va a pasar con mi vida? Hay personas que hasta el día de hoy no han salido y piensan quizás que no van a salir, piensan que quizás la pandemia, el COVID va a acabar con sus vidas. Pero sabes, May, mientras que ese temor sigue creciendo, todavía existe una salida desde el principio y hasta ahora. Y eso es lo que traemos para las personas el día de hoy. Y bueno, es importante que tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando en esta tarde, sepas que así como a muchos le cambió la vida, tú también tienes que saber que tal vez te encuentras en una UCI. Y no en una UCI física, no en una UCI de un hospital, sino en una UCI hablándolo de la parte espiritual. Claro que sí, mira que eso es muy cierto realmente. ¿Cuánta preocupación hay por decir las camas UCI están a reventar? Quizá la preocupación de las personas más de que las camas UCI, es decir, quizá ni yo voy a alcanzar a llegar allá, se van a acabar las camas y no me va a tocar una a mí. Y quizá suene como ilógico, pero realmente esa es la preocupación. En algún momento me voy a enfermar, entonces, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Me van a dejar morir porque no me van a poder atender? Pero ¿cuánto tiempo llevamos en esa UCI espiritual? ¿Cuánto tiempo nuestra vida ha estado decayendo con esa pandemia que quizá no se habla, que quizá al día de hoy se ha vuelto tan normal? Y es el pecado, es el apartarse de un Señor, es el apartarse de ese Dios el cual nos dice cómo debemos y tenemos que hacer las cosas, May. Y mira que dijiste algo tremendo que me impacta mucho y es que a veces nos quedamos pensando solamente en el COVID-19 y mucha gente está pensando simplemente en la pandemia, en lo que estamos viviendo, en la enfermedad actual que ha paralizado literalmente todo el mundo, pero tú no te has puesto a pensar también en esa pandemia que puede haber paralizado tu vida y que a veces y desafortunadamente ni te has dado cuenta. Puedes que estés viviendo de la misma manera y tú creyendo que estás viviendo una vida agradable, que es aprobada por Dios, pero realmente, como dice en Apocalipsis, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y es algo que nosotros debemos y lo que queremos más bien hablarte el día de hoy. Víctor decía algo importante al final y es que nosotros nos debemos a un Señor, nos debemos a alguien que gobierna nuestras vidas, nos debemos a alguien que nos compró y no nos compró a cualquier precio, no fue cualquier precio que pagó por nosotros, sino que fue a precio de sangre, un hijo por otro hijo, fue el precio que pagó el Señor, que pagó Dios por tu vida, que pagó por mi vida, que lo hizo a través de su Hijo amado que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en esta tarde queremos que en tu vida, en tu mente, en tu corazón quede guardado que tú tienes un Señor, alguien que te gobierna, alguien que pagó un precio por ti y a quien tú te debes. Claro que sí, quizás hasta el día de hoy siempre has dicho, yo sé que Dios existe, yo sé que hay un Dios en los cielos, yo sé que hay un ser supremo, pero ¿qué nos hemos ganado realmente con simplemente saber si ni siquiera sabemos qué es lo que este Señor nos manda, qué es lo que este Señor dice a través de su palabra? Entonces es para que nos levantemos, que si sigues alimentando el miedo, o sea, ¿qué pasaría si realmente al día de hoy tienes COVID-19? ¿Qué pasaría si al día de hoy quizás seas uno de los que vayas a la UCI? ¿Qué pasaría realmente con todo esto? Pero si nosotros tenemos una verdad, esa situación sería diferente, esa situación cambiaría porque realmente hay un Dios, hay un Señor. Y podríamos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que, ¿qué pasaría realmente si al día de hoy tu economía se acaba? ¿Qué pasaría si al día de hoy los ahorros que tienen empiezan a declinar?
Si no tenemos una verdad, si no tenemos un Señor, obviamente el temor va a seguir creciendo. Obviamente la incertidumbre de qué va a pasar con mi vida va a seguir creciendo. Pero si tenemos en cuenta realmente que hace mucho tiempo quizás en nuestra vida comenzó a reinar una pandemia, nuestro pensamiento sería diferente, nuestra forma de hablar, caminar y pensar hubiera cambiado hace mucho tiempo, porque tendríamos a ese Señor en primer lugar. Nuestra prioridad no sería el COVID, nuestra prioridad sería: tengo un Dios, tengo un Señor y voy a hacer su voluntad. Y bueno, y es saber que no es cualquier Señor, ¿no? Sino que tenemos nuestro Señor, aquel que nos gobierna, aquel que de verdad ha entregado y nos ha dado la posibilidad de que hoy tengamos vida. De verdad que es importante que nosotros analicemos todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado y mirar, ¿no?, lo que ocasionó la pandemia, lo que ocasionó las medidas restrictivas y demás para que supuestamente se pudiera contener la propagación del virus. Pero nosotros vemos que tal vez medidas que se tomaron o cosas que sucedieron, digámoslo así, en el transcurso o en el desarrollo de las medidas tomadas por el gobierno, pudieron haber detenido nuestras vidas, pudo haber detenido lo que tú hacías, el salir, el trabajar, tu día a día, lo detuvo. Pero piensa, como decía Víctor, piensa de verdad dentro de tu vida, ¿qué pudo haber pasado que te detuvo? Que detuvo, mira, la Biblia dice, vosotros corríais bien, pero se presentó un estorbo. ¿Qué estorbo se pudo haber presentado en tu vida que te detuvo? ¿Qué pudo haber sucedido que se presentó como una noticia de última hora, una alerta internacional de una posible enfermedad que ya se estaba contagiando a nivel mundial y que hizo que todo se paralizara? Así mismo en tu vida, ¿qué pasó que hizo que tú te paralizaras? ¿Qué pasó que te detuviste y que hoy en día no sientes, o digámoslo así, que hoy en día no hay esa capacidad de entender que hay una autoridad sobre tu vida? Mira que la Biblia enseña algo que de verdad a mí me gusta muchísimo y que me llama muchísimo la atención y que incluso me sentí confrontada con lo que dice en Lucas en el capítulo 6, en el verso 46, porque hay una pregunta que hace el Señor Jesús y Él dice: ¿por qué me dice Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? De verdad que esa pregunta yo no la tomé como en ese momento y no la leí como que en el Señor hablando con unas personas en ese tiempo, no, lo sentí como el Señor hablando con Maite ahora. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Porque es muy fácil, Víctor, uno decir, no, es que yo no hice lo que Dios me dijo, yo no hice, tal vez no hice, no fui a evangelizar, no fui a hablar de su palabra, no fui a cumplir la obra que Él me dijo, y sí, eso también hace parte. Pero más allá de eso, ¿por qué no hacemos? O sea, cuando habla el Señor de perdonar, ¿por qué no hacemos cuando el Señor habla de que pasemos por alto la ofensa? ¿Por qué no hacemos lo que Él nos dice, lo que nos habla en su palabra? Y a veces le decimos Señor, pero simplemente porque no sabemos o aprendimos desde pequeños que uno de los nombres era el Señor y que mucha gente lo llamaba de esa manera, y por repetición le decimos Señor, pero no porque realmente dentro de nuestra vida es esa verdad, esa revelación de que Él es nuestro Señor. Y sí, mira, ¿por qué esperar realmente que llegara una pandemia para ahorita sí extrañar, quizás abrazar a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu vecino? ¿Por qué esperar que llegara una pandemia para decir, wow, hace cuánto tiempo no abrazaba a mis hijos, hace cuánto tiempo ni siquiera realmente conocía a mis hijos? ¿Por qué esperar que llegara una pandemia para que ahora sí recordáramos lo importante que quizás era hacer la voluntad de Dios y entre ellas congregarnos? ¿Por qué esperar que llegara la pandemia para que nos diéramos cuenta que aquellas cosas que teníamos en poco, cuando sí las podíamos hacer, ahorita sí tomaran ese valor que realmente tienen? Incluso hasta el día de hoy aún está la pandemia, aún está el COVID-19 y no recapacitamos, aún está esto de la enfermedad y estamos como con los ojos tapados, estamos con los ojos vendados y no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos hacer lo que nuestro Señor dice, pero sí clamamos, sí esperamos decir, Dios ayúdame, sí esperamos un milagro, sí esperamos decir, Dios mira, te necesito, pero no estamos dispuestos a hacer tu voluntad. La Biblia es clara cuando habla en Mateo, que dice acerca de que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿por qué acercarnos a ese Dios simplemente con la idea de recibir un beneficio, cuando realmente el mayor beneficio que tú y yo pudimos haber recibido era algo que Mike tocaba al principio, fue la salvación, cuando Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario y que nos pagó a precio de sangre? Y lo que el Señor Jesús vivió realmente no es nada comparado como lo vemos hoy en día, como quizás se presentan en algunas ocasiones del año.
¿sí? No realmente no es nada comparado con lo que él vivió. Eso fue, digamos, lo más extremo, la muerte más extrema que en ese tiempo se podía realizar. Incluso la Biblia lo denota como maldito el hombre que es colgado en un madero. Entonces, ¿por qué esperar realmente que siga quizás el pico de la pandemia creciendo? Quizás venga un cuarto, un quinto pico. ¿Y por qué esperar? ¿Por qué esperar que siga aumentando y no realmente salir de esa UCI espiritual, no realmente salir de esa cama? Estamos allí en camilla literalmente, tu espíritu está muriendo lentamente, quizás en algunos el espíritu ya murió hace mucho. Entonces, ¿por qué no realmente hacer la voluntad de Dios? Levantarnos, y como decía May, es algo que confronta realmente, que uno diga Señor, Señor, y no le da honra, porque le dice, si me dice Señor, Señor, ¿dónde está mi honra? Y mira que es tremendo porque de verdad que es entender, o sea, trasladémonos un poco a hace unas épocas atrás, a muchos siglos atrás, donde reinaba a nivel mundial el feudalismo, donde había una persona que era propietaria de muchas tierras y pues se consideraba que la persona era más rica o tenía más posesiones o recursos, digámoslo así, midiéndole con la cantidad de esclavos que tenían. Era una forma de medir las posesiones o la riqueza o la influencia de una persona. Estas personas, bueno, los feudales, ellos tenían esclavos, personas que estaban prestos o dispuestos, repito, prestos o dispuestos para servirles, y esos esclavos no tenían ni voz ni voto, ellos no podían hacer su voluntad, incluso ellos no tenían derecho sobre su vida, no tenían absolutamente nada, ningún derecho sobre sus vidas, sino que todo el tiempo estaban haciendo lo que su amo les decía. Y mire que viene algo tremendo, porque los esclavos sabían que ellos estaban para servir a su señor, para servir a su amo, y ellos todo el tiempo sabían que tenían que estar haciendo la voluntad de aquel que pagó un precio por ellos. Igual tú y yo, nosotros nos debemos a nuestro Señor y debemos hacer su voluntad, debemos saber qué es lo que Dios quiere para mí, no lo que yo quiero, no lo que yo anhelo, sino qué es lo que Dios quiere. Y usted me dirá, hermana, pero es que de verdad hay cosas que yo quiero que sé que Dios no quiere para mi vida, o hay cosas que yo quiero que no sé si Dios quiere para mi vida, porque creo que es una de las inquietudes que a veces ronda nuestras vidas, pensar o preguntarnos, ¿será que esto que yo quiero para mi vida es lo que Dios quiere? Pues mira, es simple. La Biblia dice en Jeremías 23, ¿quién entró al secreto de Jehová y vio y escuchó su voz? O sea, ¿quién estuvo allí y escuchó su voluntad? Prestó atención a lo que él dijo. Se trata de entrar en el secreto, y entrar en el secreto nos habla de ir a lo íntimo, a ese lugar donde nadie te conoce y donde tú puedes hablar con Dios y decirle, mira Dios, este soy yo, y puedes conocerle a Él. Pero tienes que buscarle, porque no se trata de que tú corras haciendo cosas sin saber qué es lo que Dios quiere, sino que tú te sometas bajo tu voluntad y le preguntas, bueno Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres con mi vida? Como le dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo disponga de mi vida y no hacer lo que yo quiero? De nada te sirve que tú levantes tu voz y ores, y de nada nos sirve, incluso me incluyo, levantar nuestra voz en oración y decirle, Señor, Señor, Señor esto, Señor lo otro, Señor aquello, pero no hacer lo que Él nos dice, hacer nuestra propia voluntad y creyendo que tenemos un Señor, pero realmente siendo nosotros los señores de nuestras vidas. Y mira que eso, podremos gritar, podemos llorar, podemos levantar la voz, y todo esto pasa como le pasaba al apóstol Pablo. Realmente él sabía mucho, él supuestamente hacía las cosas conforme la ley lo decía, conforme estaba escrito allí. Y mira que es eso realmente, a ti, a mí, al día de hoy hacemos lo mismo, estamos y gritamos, Dios, ayúdame, te necesito, pero es simplemente por el desconocimiento, porque pensamos que Dios está lejos, porque pensamos de que Dios no está allí a nuestro lado, cuando Él es claro. Y cuando el Señor Jesús iba hacia los cielos, Él dijo, yo me voy, pero les dejo un consolador, que va a estar allí, les va a recordar todas las cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué realmente pasa de que hemos olvidado esto? Porque no tenemos en cuenta el Señor y el Dios que tenemos. Y yo tengo una definición de esclavo, y es que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueña. Es decir, que no nos debemos. Desde el día en que tú y yo nos convertimos en hijos, desde el día en que tú y yo decidimos aceptar la paternidad de Dios, no nos debemos a nosotros, ni tus guerras, ni tus venganzas, que supuestamente no es que yo me vengo, es que yo me cobro. No, realmente eso pasa a segundo plano.
realmente eso ya no hace parte de la prioridad de tu vida. Nuestra prioridad es de vernos a nuestro Señor. Nuestra oportunidad realmente es de cambiar. Nuestra oportunidad en la vida es realmente, literalmente yo podría decir, es comenzar a vivir. Porque ahí habla del nuevo nacimiento y es literalmente, quizás en algún momento Nicodemo creo que fue el que le preguntó al Señor Jesús, pero ¿cómo hago para entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Y entonces el Señor Jesús le explica y le dice que no es de esa manera, sino el que nace de agua y espíritu, del agua y del espíritu, es el que nace de nuevo. Entonces es eso realmente. Levantémonos el día de hoy y entendamos que no es simplemente decir yo busco a Dios porque lo necesito, sino que realmente tú y yo podamos entender que Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios, pero que nosotros sin Dios somos nada. Y al día de hoy que el miedo y que el temor sigue creciendo, podamos entender que la única salida y la única vida eterna que podemos tener y salvación es con Dios. Y mira que ahorita que lo estabas hablando y decías que sea realmente que nuestro temor es en Dios, recuerdo ese texto que está en Malaquías, si no estoy mal, que dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está el temor? Si yo soy, porque dice, habla de acerca de la honra y del temor, o sea, ¿dónde está mi temor y dónde está mi honra? Exactamente, entonces nos dice que si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces mire que hay algo tremendo, porque nosotros debemos saber, y me encanta porque Jehová nuestro Dios debe ser nuestro temor y debe ser nuestro miedo. Mire, lo dice aquí en Malaquías capítulo 1 en el verso 6, dice, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y mire que nos está diciendo algo, si Dios es nuestro Señor, tú no puedes estar temiendo a una tercera, quinta, décima, onceava, yo qué sé, pico o ola, como dicen algunos epidemiólogos del COVID ni demás. Tú no puedes estar teniendo miedo a que digan que una nueva cuarentena, que van a cerrar y pensar que es que voy a comer, que es que me voy a poner. No, tú no puedes estar pensando eso, porque tu temor debe estar en Jehová, en de verdad hacer su voluntad. Cuando nosotros hablamos de temor, ¿tú qué pensabas cuando decías usted debe tener temor de Jehová? Como miedo, como que, uy, no, ese señor es tremendo, es severo. Yo, no, mejor dicho, hago algo y liquidado. Y ya, o sea, no hay oportunidad, viene el castigo. No se imaginaba como los amos conejos rejos que le pegaban a los siervos, ¿no? Y uy, ahí tenga su latigazo porque no hizo las cosas bien. Pero el temor de Jehová, y lo dicen Proverbios, es realmente apartarse del mal. Es realmente no hacer lo que nosotros consideramos que está bien, sino realmente hacer lo que Dios dice. Mira, tú dirás, no, es que a mí me cuesta mucho someterme bajo la voluntad de Dios, a mí me cuesta mucho hacer lo que Él dice. No, realmente no te cuesta, solamente que te enseñaron mal, tú aprendiste mal y esa mala enseñanza que recibiste desde pequeño hasta el día de hoy la ves. Mira, yo sé y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando ahora de verdad han tenido mucha intención de volverse al Señor, de verdad entregarle su vida, pero piensan en todos los placeres que hay en el mundo y las cosas que quieren hacer y eso los detiene. Ahí están, digámoslo de una u otra manera, evadiendo el compromiso que saben que ya tienen. Y de verdad que esta es la tarde y esta ya noche ya para que tú de verdad digas, yo quiero seguir a Dios, yo quiero tener ese Señor en mi vida, yo quiero tener al Señor, a mi Señor en mi vida, que me gobierne, que me direccione. Mira, una de las definiciones de Señor dice que es aquel que gobierna en un lugar o en alguna, digámoslo así, materia. Y cuando hablamos de que Dios, nuestro Señor, nos gobierna, quiere decir que Él es el que nos dice qué debemos hacer. Y piensa en cuántas circunstancias tú no sabes qué hacer y estás angustiado, con ansiedad, con preocupaciones. Hay gente que hasta estreñimiento le da, de verdad, porque no saben cómo lidiar con eso que les está sucediendo. Pero el saber que Dios, nuestro Señor, está con nosotros, que Él gobierna sobre nuestras vidas y que Él toma el timón, ¿no? Porque piensa tú como voy en un carro y yo voy de copiloto, pero va alguien manejando. Yo creo que cuando uno va de copiloto disfruta mucho porque uno no tiene que estar pendiente que hay, que los carros, que viene el pare, que la señal, que la bifurcación, que tengo que bajar la velocidad, que se llama el paso peatonal o las cebras como las conocemos nosotros y uno no está pensando en nada de eso.
sino que usted va tranquilo disfrutando el panorama, y más si vas en un viaje donde puedes ver muchos paisajes. En el medio del camino tú vas disfrutando, pero el que va conduciendo es el que está atento. Ahora imagínate tú, así es Dios como nuestro Señor. Él gobierna, Él sabe cuál es el camino, sabe por dónde tú debes ir, por dónde debes cruzar, dónde debes detenerte, dónde debes esperar un momento. Y ahí cuando nosotros de verdad entendemos que vamos como copilotos y no vamos al timón, de verdad que descansamos porque sabemos que aquel que nos creó, que nos diseñó, que pensó en nosotros antes de que naciéramos, sabe qué es lo que tenemos que hacer, sabe por dónde debemos ir. Y créeme que aunque tú digas, no, a mí no me gusta que me gobiernen, que Dios te gobierne lo mejor que te puede pasar, porque ya no va a haber ansiedad ni preocupación en tu vida, sino que tú sabes que aquel que te creó te va a ir dando las directrices de lo que debes hacer. Claro que sí, mira que yo creo que es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar, y es a los pies de Cristo, es en su presencia nada más. En esos días hablábamos y yo le decía a Mike, de verdad, ¿por qué no disfrutar la presencia de Dios si es el mejor lugar? Yo creo que es la mejor experiencia que podemos tener como personas, saber de que Dios está allí y disfrutar de esa presencia, o sea, tener en cuenta de que realmente Él está allí para nosotros, porque una cosa es realmente que dicen Dios está allí, pero otra cosa muy diferente es que nosotros entendamos y disfrutemos de esa presencia. Yo puedo decir que es lo mejor, y May lo puede decir, cuando nosotros disfrutamos esa presencia podemos decir, yo no quiero que esto termine, no quiero realmente salir de aquí, yo quiero que esto sea eterno. Y es eterno, sino que hay momentos en los que son diferentes, hay momentos en los que realmente tú dices, wow, no me cambio por nada, y de esto quiero más, y es no conformarnos realmente. ¿Por qué seguir permitiendo realmente cosas que nos apartan de nuestro Señor? Cosas que nos llevan a no obedecer a su voz, cosas que nos llevan a realmente apartarnos totalmente de Él. Que hoy sea el día para realmente decir, hoy me paro, hoy miro y hoy pregunto. Incluso eso era un tema que nuestra pastora nos enseñaba, y era parar, mirar y preguntar. Y entonces usted me dirá, paro, miro, pero ¿qué pregunto? ¿Por qué pregunto? Y es por esa senda antigua. Y esa senda antigua es volver a lo que hacíamos antes, ese amor realmente con el que te congregabas, ese amor con el que tú decías, me pueden decir que estoy enfermo, pero yo sé que hay un Dios, la enfermedad no prevalece, la pandemia puede venir y no prevalece, pero sabes, se nos olvidó esa senda antigua. Y hoy en día, aunque la pandemia del pecado esté en el 500avo pico, y no lo notamos porque simplemente se nos olvidó. Se nos olvidó realmente de que hay un Dios, se nos olvidó que hay un Señor, y se nos olvidó caminar conforme a lo que Él nos decía que debíamos hacer. Así que hoy sea el día para que volvamos realmente a esa senda, esos momentos en los que caminábamos y decíamos, no me preocupo por nada, que ve, te van a quitar el trabajo, no me preocupo porque Dios está al control, ve que te van a quitar la casa en la que estás, no me preocupa porque Dios está al control, si me la quitan o si la demuelen o van a hacer algo con ella, Dios me dará una mejor. Dios está al control. Realmente la preocupación, el temor, el miedo por lo que pueda pasar con las cosas materiales al día de hoy no nos deben importar realmente. Y usted me dirá, pero entonces, ¿qué cómo? Es que la plata, es que el trabajo. Sí, realmente, quizás humanamente esto es lo que nos preocupa. Esto es lo que hoy en día decimos como que no, es que yo necesito, es que debo hacer. Pero cuando tú y yo entendemos de que tenemos un Señor y que nos debemos al servicio de ese Señor, nos damos cuenta, como decía ahora un rato, lo que dice en Mateo, buscamos primeramente el reino de Dios, nos damos cuenta qué es lo que debemos hacer, cuáles son las normas, los mandamientos, cuáles son esas verdades que debo aplicar a mi vida, y nos olvidamos realmente del temor, nos olvidamos del miedo, nos olvidamos del COVID. Y usted dirá, ¿cómo olvidar el COVID si llevamos más de como 1 año y 2 meses, podría decir, en pandemia? Sí, pero realmente es olvidarlo porque no te preocupa que quizás hoy te puedan decir, ay, es que saliste positivo para COVID. Ah, bueno, pero yo sé que mi Dios me puede sanar, yo sé que el Rey al cual yo le sirvo me puede levantar, así me lleven a la UCI o quizás ni siquiera me lleven. O porque más bien estamos esperando que quizás salga, ¿cómo se dice? La contra, digámoslo de cierta manera, porque estamos esperando de que salga
la vacuna, de que salga la pastilla, de que salga, ay mire, esta es la fórmula realmente para que usted no tenga COVID. ¿Por qué confiamos más en lo que el hombre humanamente dice? ¿Por qué confiamos más en lo que las personas al día de hoy crean y no confiamos en el creador de esas personas? En el creador y Dios que realmente permanece fiel, en el creador y Dios que está allí para ti y para mí. Que realmente hoy sea el momento en que tú y yo confiemos, creamos y mantengamos nuestra mirada fija en Dios. Y mira que es tremendo y es que tú sepas y de verdad guardes en tu corazón y de ahora en adelante no lo digas en tercera persona, no digas no es que el Señor o yo tengo un Señor, sino que digas yo tengo mi Señor. A mi Señor es a quien yo sirvo, a mi Señor es aquel sobre el cual yo me someto bajo su voluntad porque es mi Señor, es mi Rey, es mi Salvador y lo veas como alguien personal, alguien que de verdad ha dado mucho por ti y del cual nosotros estamos eternamente agradecidos, que de verdad tú entiendas que tu Señor y mi Señor lo controla todo, que tiene el poder de hacer cualquier cosa y no estamos aquí esperando recibir sus beneficios, sino que realmente estamos aquí esperando sus instrucciones, porque sí, así como los esclavos no tenían libertad de elegir sobre sus propias vidas, también recibían instrucciones de sus amos, también los amos le decían qué era lo que ellos debían hacer y es saber que nuestro Rey, nuestro Señor, Él va a darnos las instrucciones de lo que tú y yo tenemos que hacer, de lo que nosotros debemos de verdad emprender y de las determinaciones que debemos tomar. Ya no es tiempo que nosotros estemos viviendo a nuestra manera. Y créame, usted me dirá, hermana, pero es que yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo estoy allí todo el tiempo. Y no, y este no es un programa dedicado únicamente a las personas que no conocen, sino que increíblemente y desafortunadamente muchas veces nosotros que conocemos, que llevamos tiempo en el Evangelio, nos creemos más señores de nuestras propias vidas que aquellos que no conocen, porque aún sabiendo que Dios gobierna nuestras vidas, que en quien nos creó, que es aquel que ha dado las directrices sobre nosotros, tomamos nuestras propias determinaciones, tomamos nuestras propias decisiones y aunque nuestro Señor nos mande a hacer algo, hacemos nuestra propia voluntad, porque aunque Dios te diga perdona, tú sigues odiando, porque aunque Dios te diga ama a tu enemigo, lo sigues reprendiendo y sigues diciendo hijo del diablo, porque aunque Dios nos manda a correr una milla extra, a veces no queremos y decimos no, yo nomás quiero llegar hasta aquí, no estoy dispuesto a correr esa milla extra, no estoy dispuesto a pasar por alto esa ofensa, aunque a veces Dios en su palabra y a veces no, aunque Dios en su palabra nos dice que no nos debemos de cansar de hacer el bien, a veces nos cansamos y decimos no, yo ya no quiero hacer el bien a nadie, de verdad me cansé de todo el tiempo ser la buena persona, la que se queda callada, la que no dice nada y ya me cansé, le voy a responder y le voy a decir cuántos pares son tres moscas y le voy a decir sus verdades porque ya me hartó y nos cansamos. Y mire, y ahí es donde usted y yo tenemos que saber que aunque decimos y en nuestras oraciones y a veces en nuestras palabras nos referimos a Dios como nuestro Señor, mentira, hipócritas como los fariseos y los escribas, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que nosotros queremos, llevándole la contraria al Señor y más allá, tristemente no siendo el reflejo de su gloria aquí en la tierra. Miren, de verdad que es tiempo que nosotros nos despertemos, que estemos apercibidos. No es tiempo de coleccionar prédicas, no es tiempo de escuchar una palabra y que me entre por un oído y me salga por el otro. No, es tiempo de aplicar la palabra. Es tiempo, mire, este es un mes para que de verdad nosotros entendamos que tenemos a nuestro Señor, que debemos vivir para Él, de clamar, de orar. Si usted, Dios no se le ha revelado en su vida como su Señor, ore, dígale Señor, mira, yo he hecho lo que he querido hasta este momento, pero yo entendí, Señor, que tú eres mi Señor, que tú gobiernas mi vida y yo quiero hacer tu voluntad, ya no quiero vivir para mí, ya no quiero vivir a mi manera, sino que quiero vivir para ti. ¿Y por qué hablo también y por qué me refería a que nosotros como cristianos a veces vivimos como si no tuviéramos un Señor? Porque en Mateo en el capítulo 7, en el verso 21, hay algo increíble que dice el Señor. Y es increíble porque Él hablando con sus discípulos, bueno, y con unas personas que vienen y se les acercan, Él les dice, y bueno, y le dicen Señor, Él les dice como que le dijeron Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, Señor, pero en tu nombre nosotros predicamos. Y Él les dice algo que es increíble, les dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Mire, tremendo, porque todo lo que relatan esas personas ahí hablando con el Señor son cosas buenas, cosas de admirar, que uno dice, uy, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, predicaron la palabra, pero el Señor les dice, mire, nunca los conocí.
nunca supe quién eran ustedes. Ustedes corrían, pero yo no los mandé. Y eso pasa cuando tú no conoces la voluntad de tu Señor, de aquel que te creó y que te llamó para hacer la obra que Él determinó para tu vida. Claro que sí, mira, es eso, quizá en esta hora de la tarde hay personas que dicen, no, es que realmente la Biblia a mí no me da respuesta. Pues Mike hacía referencia cuando dice la palabra de Dios de que no nos cansemos de hacer el bien. Y si realmente Él dejó allí esto escrito en la palabra es porque realmente Él sabía que en algún momento nos íbamos a cansar. Él sabía que en algún momento íbamos a querer decir, tiro la toalla, esta persona realmente no colabora, es que no me colabora, Dios, es que realmente yo trato de hacer el bien a esa persona, pero ya me cansé, ya llevo como 1000 veces siempre dando la otra mejilla, pero esa persona realmente está obstinada, no quiere hacer el bien hacia mí, no me hace el bien, no me ayuda. Entonces usted dice, no, es que no, ya, hasta aquí, no voy más. Pero realmente Dios sabía que nos íbamos a cansar, Dios sabía que en algún momento íbamos a decir no quiero, Dios sabía que en algún momento íbamos a decir Padre, realmente me siento cansado, Dios sabía que en algún momento nuestras fuerzas iban a acabarse, pero por eso Él dice esfuérzate y sé valiente. Quizás al día de hoy estás allí, estás diciendo no puedo más, no soy capaz, no conozco a ese Dios, quiero conocer a ese Dios. Pues levantémonos en esta hora, no durmamos más, dice la palabra de Dios. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y esto no habla de la persona que está allí durmiendo, descansando, no. Habla de la persona que está allí espiritualmente dormida. Habla de la persona que allí literalmente en su espíritu está en una cama UCI, que está allí, mejor dicho, en cuidados intensivos y ni porque lo entuben ni por nada está reaccionando. Ya su espíritu está decayendo, ha dejado de cultivar esa relación, ha dejado de cultivar esa comunión con Dios, ha dejado de servir a su Señor. ¿Y por qué dejar de servir a nuestro Dios? ¿Por qué dejar de servir a ese Dios que dio todo por nosotros enviando a su Hijo Jesús? Porque olvidamos realmente lo que Él hizo, olvidamos realmente que es por Él, para Él y de Él todas las cosas, por Él vivimos, por Él existimos, porque hemos olvidado sus palabras, porque quizás nunca nos hemos dado la tarea de decir yo quiero conocer a Dios, porque realmente nunca, y es doloroso que a uno le digan no has conocido a Dios, y realmente esto es lo que sucede. Por eso nos pasan estas cosas, por eso caminamos conforme a nuestra voluntad, por eso nos creemos, señores de nuestra vida, porque decimos sé orar, sé leer la Biblia, sé ir a la iglesia, ¿sí? Pero sabes entrar en comunión con Dios, sabes realmente de que Dios está allí contigo, sabes y te debes a ese Dios que te llamó, que te eligió, que te escogió, que te predestinó, que realmente desde que estábamos allí en el vientre de nuestra madre, dice que nuestros ojos, siendo nosotros un embrión, mi embrión vieron tus ojos. Nosotros siendo un embrión vimos los ojos y allí se queda esa necesidad de ese Dios, pero por obstinación, quizás por una mala enseñanza, decimos no, es que ese Dios a mí no me contesta. El Dios del que ustedes están hablando no me contesta, no. Decía May ahorita algo y es, volvamos a ese Dios personal, entendamos que es mi Dios. No seamos como Saúl en algún tiempo que le dijo a Samuel, tu Dios. Olvidó realmente la importancia y quién lo había puesto en ese lugar de rey. Olvidó realmente que la posición en la que él estaba ni siquiera se debía a Samuel, sino se debía a ese Dios, a la voluntad de su Señor. Pero él olvidó realmente lo que su Señor le mandaba, olvidó realmente lo que Dios le decía que debía de hacer, hasta el punto de olvidar que era su Dios. Así que volvamos a ese Dios personal, entendamos de que hay una salida, entendamos de que realmente, aunque tu vida hoy espiritualmente esté allí en un hospital, aunque tu vida espiritualmente esté cayendo, esté muerta, esté en una cama UCI, esté ya allí en cuidados intensivos, que hoy sea el día para levantarnos y entender que hay una salida, entender que hay una alternativa, entender que hay una opción, y no es la opción, es la única opción que tú y yo tenemos, y es eso cuando dice la palabra de Dios allí en Juan 3:16, que dice que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario porque nos amó, y todos los que creemos en Él vamos a ser salvos. Esa es la finalidad, ese es el fin realmente con el que Él envió a su Hijo Jesús. Qué bueno que hoy vamos a morir, que nos dio COVID y el temor era morir porque realmente qué miedo morir por esa enfermedad. No, pues si vamos a morir y tenemos claro cuál es nuestro Señor, cuál es nuestro Dios, pues
como dice nuestra pastora, bueno, bien que nos vamos a morir porque nos vamos a reunir con nuestro Señor, nos vamos a reunir con nuestro Padre y vamos a estar cara a cara con Él. Y bueno, de verdad que es increíble saber que tenemos nuestro Señor, que Él gobierna sobre nosotros y que hemos nacido para ser el reflejo de su gloria aquí en la tierra. Mira, de verdad, nosotros nos debemos a Él y no nos podemos olvidar. Si al día de hoy tú no tenías claro que tienes a tu Señor y que tener a tu Señor te hace que te debas a Él, a que tú hagas su voluntad, a estar atento, a escuchar su voz, porque un siervo también desarrolla esa habilidad. Reconoce la voz de su Señor y siempre está atento para cumplir su voluntad. Igual tú y yo, atentos a la voz de Dios para cumplir su voluntad y seguir sus instrucciones, porque ¿qué siervos seríamos nosotros si no escuchamos la voz de aquel que ha dado todo por nuestras vidas y que gobierna lo que tú y yo somos hoy? De verdad que hay algo que me llama mucho la atención y que tenemos que tenerlo claro, y es que los siervos o los esclavos dentro de una casa, bajo el mando o la autoridad de un amo, ellos cumplen el propósito que el amo les envía o que el amo les dice que tienen que hacer. Y tú y yo tenemos que pensar hoy, ¿qué me ha dicho Dios que haga y yo no he hecho? ¿Qué Dios me ha hablado? Y yo sé, porque es que yo creo que todos sabemos en algún momento cuando Dios nos ha dicho que hagamos algo y realmente no lo hemos querido hacer, y empezarlo a poner por obra. Mira, al inicio empezábamos a hablar de cuánta gente hoy está preocupada, cuánta gente está angustiada, tiene ansiedad, cuánta gente en medio de una sala de espera está de verdad al borde de la muerte, más que el que está en la camilla, porque de verdad no sabe cómo va a salir de la situación en la que se encuentra, perdiendo a un familiar, tal vez ya habiendo perdido más de un familiar, más de un integrante de su familia, sin trabajo y demás, y están allí en la sala de un hospital, están allí en una panadería, están allí en un supermercado, están allí sentados al lado tuyo en el transporte, están allí a pocos metros de tu lugar de trabajo. Hay un compañero tuyo que puede estar ya en la muerte, o sea, ni siquiera al borde, sino ya muerto totalmente, aunque está vivo, porque no sabe qué hacer con su vida. Mire, la Biblia dice algo increíble en Efesios, en el capítulo 1, tú lo puedes leer, y habla de que nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados en Él según el beneplácito de su voluntad, para que nosotros seamos y fuimos escogidos para alabanza del reflejo de su gloria aquí en la tierra. En Isaías, en el capítulo 60, el verso 2, dice que aunque tinieblas cubran la tierra y aunque oscuridad venga sobre las naciones, sobre ti y sobre mí va a amanecer Cristo. Sobre ti y sobre mí de verdad se va a ver su gloria. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar, que de verdad la gente pueda ver a Cristo en tu vida, saber que tú eres siervo. Y mira, yo creo que dice la Biblia, y voy a buscar ese texto y me corrige si estoy mal, pero dice que la gloria de un rey eran sus siervos, lo dice la Biblia. La gloria de un rey eran sus siervos, porque en cómo vivían esos siervos se podía ver qué tal era ese rey, qué tal era ese amo. Y mira, en tu vida y en mi vida se tiene que ver la gloria de Dios, que cuando la gente te mira o te mire a ti, diga, uy, de verdad que en esa persona hay algo diferente, esa persona no es del común, esa persona es el reflejo de un Dios viviente. Y que esas personas, que era el punto al que te quería llevar al inicio, que se están muriendo y están cerca tuyo, puedan recibir una palabra de tu parte, que tú y yo seamos ese canal de bendición, que seamos realmente el reflejo de nuestro Señor. Mira, de verdad que hay mucha gente que está desesperada, mucha gente que está viviendo de una forma, digámoslo de una u otra forma, ni siquiera viviendo, sino sobreviviendo, y que tú y yo podemos ser aquellos portavoces de la verdad de Dios y de buenas nuevas para ellos, que así como hay noticias de muerte, tú le digas, uy, último minuto, aunque no lo sabías, hay una noticia de vida para ti. Aunque estén aumentando la ocupación en las camas UCI, quiero darte un mensaje de esperanza, y es que aunque las UCI estén ocupadas, hay un lugar libre para ti en el corazón de Dios, en su plan, en su propósito, en lo que Él tiene para ti. Que aunque la gente esté muriendo, se esté muriendo de la ansiedad, del desespero, de la depresión, tú le digas, mira, aunque venga un cuarto pico de la pandemia, ¿sabes qué? Te tengo una mejor noticia. Cristo viene y viene por ti para darte algo nuevo, una transformación, salvación, vida eterna, para adorarlo a Él y mirarlo a Él. Yo creo, Víctor, que no hay nada mejor. No hay nada mejor realmente, como tú dices. Y mira, algo que se me viene de una vez, y es cuando dices de que aunque las camas UCI estén ocupadas, recuerdo cuando Jesús dice que Él va a preparar morada para nosotros. Es decir, que aunque aquí en la tierra ya no vaya a haber más espacio,
porque quizá todo el mundo va a llegar hasta el punto de estar enfermo. Entonces, allá en el cielo sí, o sea que bueno, nos enfermamos todos y nos morimos, pues ese fue el fin del que Dios quiso que muriéramos. Esa fue la manera en que Dios quiso sacarnos de aquí de la tierra. O sea, Él es Dios, Él quiso sacarnos así, y aunque aquí quizás muramos uno encima del otro, porque no hubieron más camas, murimos quizás en los... ¿Murimos? ¿Sí murimos? No, Morimos. Morimos. Morimos, aunque quizás morimos en los pasillos allí acumulados. Realmente podemos entender de que si tuvimos en cuenta quién era nuestro Dios, quién era nuestro Señor, a quién le servíamos, hacia quién corríamos, pues no va a haber preocupación. Listo, partí de esta tierra, Dios es Jesús. Fue a preparar morada para mí hace mucho tiempo, así que muero tranquilo, que realmente vamos a entender de que vamos a estar allí cara a cara con nuestro Dios, que hoy sea el momento para levantarnos, que como siervos entendamos la labor que debemos hacer. Y es como decía May, realmente cuántas personas hoy en día están a tu lado y están muriendo espiritualmente, cuántas personas hoy la agonía los está acabando, cuántas personas hoy en día sus pensamientos realmente no son de vida sino de suicidio. Cuántas personas hoy en día sus pensamientos son: acaba con tu vida, no sigas más, abandona, tira la toalla, cuando realmente eso no es lo que Dios nos dice. Que tu forma de actuar cambia a esa persona, que tu forma de sonreír, aunque sea detrás de ese tapaboca, se te va a ver gesticulado allí en los ojos. Eso cambia a otra persona, que tu forma de hablar cambia a esas personas que están a tu alrededor. Recuerdo de que hace aproximadamente ya año y medio yo trabajaba en un restaurante. Al lado mío había una parte donde vendían gaseosas y todo eso. Y entonces ya llevaba por ahí unos 7 meses trabajando en ese restaurante, y una vez pasé al lado donde allí guardaba la bicicleta, y entonces la señora me preguntó, que atendía allí, y me dijo: mañana nos vemos, ¿cierto? Entonces yo le dije: no, mañana no vengo, tengo algo que hacer. En ningún momento yo me sentí a platicar con la señora. Ella me dijo: tiene que ir a la iglesia. Y yo me sonreí, yo dije: ¿cómo se dio cuenta? Y entonces entendí realmente que nuestra forma de hablar, pensar, mi forma quizás de atender allí en ese restaurante cambiaba la vida de las personas. Esa señora fue impactada y se dio cuenta que yo me debía a un Dios sin ni siquiera platicarle. Pero qué triste realmente que las personas nos conozcan de otra manera y que digan: es que usted es el cristiano que se congrega y se comporta de esa manera, que en vez de quizás estar dando vida a las otras personas, estemos encargando de enterrarlos. Nos encarguemos de quizás echarles tierra y decir: no, usted ya no tiene solución y ya, muérase. No, realmente que seamos esa clase de siervo que ejecutamos la labor de nuestro Dios. Y es lo que decía Maya, aquellas personas corrían, y aunque quizás uno dice era una labor buena la que estaban haciendo, dice, creo que el Señor en Jeremías o en Isaías, no recuerdo muy bien, de que ellos, si hubieran estado en el secreto de Dios, se hubieran dado cuenta que era lo que el Señor quería que hicieran. Eso es como el amo que lo manda a usted a hacer algo y usted cumple lo que su amo dice. Pero si usted quizás no estuvo en la reunión donde él repartía tareas, usted va a hacer lo que usted piensa que debe hacer, pero precisamente ese día su amo lo cambió de labor y usted vaya a hacer lo que no debía, pues obviamente su amo lo va a regañar. Aunque quizás era una labor para la casa, aunque quizás era, no sé, cortar el pastico del jardín, no sé, cortar las flores, lavar la ropa, y aunque usted haya hecho una labor para la casa y que es para el beneficio de su señor le diga: es que yo a usted no lo mandé a hacer eso, yo lo mandé a hacer otra cosa y usted no estuvo en mi secreto. Qué triste que Dios nos diga eso y que terminemos haciendo una labor equivocada, que tú y yo hoy podamos decir: quizás no lo hice, pero hoy me levanto y creo en Dios, hoy tengo mi Señor y hoy hago la voluntad de Dios, hoy hago la voluntad que Él quiere y hago mi labor de siervo. Y mira que ya para ir cerrando y para ir finalizando, yo creo que es de verdad tremendo lo que Dios hace, lo que Dios habla. Y no crean, mientras estamos aquí hablando, Dios también nos habla a nosotros y nos muestra tanta necesidad que hay. Tanto, mira, de verdad que las personas del mundo no necesitan que tú y yo estemos enfrascados en cosas que ya debemos haber superado, en cosas que ya debemos haber transformado o que se tengan que haber superado en nuestra vida, y no que necesitan que tú y que yo de verdad
estemos llenos de la presencia de Dios y le impartamos vida, porque mira cuántas muertes, yo creo que pudiéramos tener hasta un tema de los muertos vivientes, sí, porque a diario caminamos cerca de muchos muertos vivientes, de muchos zombies, de mucha gente que aunque tiene nombre de que vive, está muerta. Y es también dentro del pueblo cristiano, gente que tiene nombre, reconocimiento, pero realmente está muerta. Mira, nuestros pastores hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, nos realizaron una convocatoria y hoy yo te la quiero recordar. Ellos nos invitaron a que vamos a los hospitales, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Tal vez no te permitan ingresar hasta la UCI o si Dios derrama de su gracia en ti, te lo permitan. Pero tú también que estás en un hospital, tú ve y ora por alguien, ve y habla con esa persona que está en una sala de espera. Mucha gente que se está muriendo de ansiedad porque tiene un familiar que está al borde de la muerte. Habla con esa persona. Dios te llevó allí con un propósito, así que desarróllalo. Y tú que tienes la oportunidad de ir en un momento, mira, la gente que está fuera de los hospitales, no te estamos hablando únicamente de aquellos que están en las UCI y demás, no, sino la gente que está allí, la recepcionista, la secretaria, aquella que factura, aquella que está agendando citas. Háblales de Cristo también. Dales de la palabra, porque también están sometidos, todo el tiempo están en un, digámoslo así, en un terreno de fuego, en un tiempo de batalla. Así que tú también ve e impárteles de la vida de Cristo, y a ti como joven también te queremos invitar. Es tiempo que como jóvenes nosotros nos despertemos, nos levantemos, hagamos de verdad algo diferente. Que no vivamos de lo mismo. No se trata de hacer conciertos, no se trata de hacer eventos, no se trata de campamentos, sí, que son buenos, sí, pero se trata de que tú y yo estemos dispuestos a decirle a alguien, sabes, Cristo te ama, sabes, Dios tiene una oportunidad para tu vida, sabes, tú que piensas que no hay salida para tu vida, hay algo diferente. Así que en tu universidad, en el instituto, tú que estás todavía en el colegio, tú que trabajas, imparte de la vida de Cristo a alguien que esté cercano de ti, a alguien que esté cerca. Dile, sabes, hay una oportunidad para tu vida y que tú puedas impartir de eso como joven, que puedas ser un joven diferente, un joven que de verdad imparte vida, que está allí y que es influyente, no porque tenga muchos seguidores, y podemos hablar de los influencers, pero no porque tengas seguidores que te miran por simplemente el contenido que compartes, sino que tengas de verdad personas a las cuales le impartes de la vida de Cristo, que ese sea tu contenido, impartir de la vida de Cristo, que ese sea tu propósito. Así que de verdad como jóvenes unámonos, no importa si tú eres de Bethesda, si eres de otra misión, unámonos como jóvenes, y de verdad que te invito a que nos escribas a la línea WhatsApp de la iglesia, que es 310-350-7699, y que digas, mire, yo soy un joven de cambio, yo soy un joven apasionado, yo soy un joven que de verdad quiere unirse a este propósito de impactar a todos los jóvenes. Y yo sé que Dios a nosotros como jóvenes, dice la Biblia aún en Joel, nos va a dar visiones, nos va a dar cosas diferentes que vamos a desarrollar en este tiempo. Y no se trata de una denominación, no se trata de una misión, sino que se trata del cuerpo de Cristo. Así que también como jóvenes que hacen parte del cuerpo de Cristo, unámonos y estemos dispuestos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Claro que sí, y para unificar realmente no se trata de una misión, se trata de la misión que como iglesia de Cristo debemos realizar. Aquí no se trata de la denominación, no, somos una sola misión la que debemos realizar, y es ejecutar esa labor la cual Dios nos ha llamado. Así que recordemos de que realmente hay una salida, recordemos que como siervos debemos hacer la voluntad de nuestro Dios, recordemos que como siervos realmente hay una sola labor, y es hacer la voluntad de nuestro Dios, entender que nos debemos solamente a Él. Y bueno, pues también recordarte que todos los lunes tenemos ese programa a las 6 de la tarde, los sábados tenemos programa radial a la 1:30 de la tarde, y a las 6 de la tarde nuestro servicio juvenil. Jóvenes de 0 a 100 años están súper invitados, si pasan de 100 también están invitados, y si quieren venir, todos estamos bienvenidísimos realmente. Y bueno, pues, y recuerda que nuestra misión no está aquí, nuestra misión está allá. Bienvenidos
bienvenidos a este programa que se llama Embajadores del Reino. Qué alegría tenerlos por aquí, qué alegría poder hacer parte de este programa que, recuerden, no es solamente para niños, sino para todas las personas que quieran ser edificados por la palabra de Dios. Es muy importante y muy edificante que también los padres puedan estar allí junto con los niños, así que saca tu cuaderno, saca tu Biblia y que sea Dios hablándote de una manera especial. Acompáñame, vamos a entrar al tema de hoy. Esperamos que te lo disfrutes, que realmente puedas hacer parte de todo lo que va a ser Embajadores del Reino. Hoy hablaremos de las malas conversaciones. ¿Qué serán las malas conversaciones? ¿Qué será? Hola niños, yo soy Emily López y hoy vamos a hablar de las malas conversaciones. ¿Qué son las malas conversaciones? Es cuando hay muchas personas rodeándonos a nosotros y dicen groserías o algo malo. Entonces nosotros nos escuchamos y después terminamos hablando lo mismo. Y así como dijo Emily, las malas conversaciones las podemos tener en cualquier momento, en cualquier lugar. No tan solo con amigos, sino también con nuestros primos, con familiares, con demás personas que nosotros hablamos, porque constantemente hablamos con muchos niños, con muchas personas. Entonces a veces ellos dicen cosas malas, cosas groseras o cosas que no le agradan a Dios. Entonces, aunque tú digas que no, yo no digo lo mismo que ese niño digo, no hago lo mismo que hace, se te pueden ir pegando ciertas costumbres, aprendes ciertas cosas malas y entonces dañan tu corazón y vas a hacerlo mal. Mi mamá me dijo que cuando termine mis clases tenía que organizar todos mis juguetes. Pues no le hagas caso a tu mamá. ¿Será eso verdad? No, pues no, porque en la palabra de Dios dice en Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre. Qué importante ha sido esta palabra, este tema del día de hoy, las malas conversaciones. De verdad que el tiempo no nos alcanza para explicarles todo lo que abarca este tema, o sea, hay mucho más en este tema, pero realmente hemos querido tocar esos puntos. Y algo que decía Analí muy importante es que las malas conversaciones nos podemos encontrar en una mala conversación con un amigo, con un familiar, con nuestros primos, con nuestra propia familia, que nos pueden decir cosas que no están en la Biblia, que Dios no nos ha enseñado, que son mentiras, y muchas veces los niños, los padres, los jóvenes se guardan esas palabras, esas malas conversaciones en su corazón como si fueran verdades de Dios, y no es así. Tenemos que ir a la palabra, la fuente de toda verdad, de la verdad de Dios es la palabra, y allí encontramos lo que realmente edifica nuestras vidas. Qué terrible es una mala conversación, y hoy queremos que tú aprendas a identificar una mala conversación. Y tú dirás, pero ¿cómo puedo identificar una mala conversación? Pues muy sencillo, una mala conversación se puede identificar cuando tú has leído la palabra de Dios, cuando tú a diario conversas con Dios, cuando tú a diario entras en esa oración, en esa comunión con Dios y entiendes lo que Él te dice. Por ejemplo, que eres hijo, que Él te ama, que va a hacer de ti cosas maravillosas, muchas cosas que Dios te dice aquí en la palabra. Cuando tú guardas esas palabras, esas verdades, esas buenas conversaciones con Dios en tu corazón, cuando llegue una mala conversación, tú la vas a identificar y vas a decir, esto no es cierto, así que huyo de ese lugar, me alejo de esa persona y no escucho eso, porque simplemente cuando me acerco a mi primo, a mi amigo, a mi compañero, voy a escuchar de él malas conversaciones que me van a hacer hablar de la misma manera, pensar diferente. Quiero que me acompañen allí a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Recuerden, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo así que no erréis? No se equivoquen, no cometan un error por no saber que esas malas conversaciones van a corromper esas buenas costumbres. ¿Cuáles buenas costumbres? Por ejemplo, tus padres te han enseñado a no robar,
tus padres te han enseñado a ser obediente, tus padres te han enseñado a ir al colegio, a responder con respeto, te han enseñado valores. Esas malas conversaciones van a corromper esas buenas costumbres. Así que recuerda, esas malas conversaciones van a corromper esas buenas costumbres, esos buenos valores, esas buenas enseñanzas de tu padre en la Biblia, de Dios, de tus padres aquí en la tierra. Esas malas conversaciones vienen a dañar esas buenas costumbres, eso valioso que está en tu corazón. No permitas que ningún amigo, ningún primo, ningún compañero, ningún familiar, ninguna persona con la que tú establezcas una conversación dañe eso bueno que Dios ha sembrado en tu corazón. Niños, espero que hayan aprendido, que realmente se hayan disfrutado de este programa, que esa semilla quede sembrada en sus corazones y que comiencen a poner en práctica, que comiencen a caminar en esto que nos dice la palabra de Dios. Recuerda, no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones van a corromper esas buenas costumbres. Recuerden que nosotros somos embajadores del reino.